Hay algo que nunca te contaron en la escuela, no porque fuera secreto, sino porque nadie sabía cómo explicarlo. Verás, la historia que aprendimos es ordenada, progresiva, reconfortante. Primero fuimos cazadores, recolectores primitivos, luego agricultores, después constructores de ciudades y finalmente nosotros, la cúspide de la civilización humana. Una línea recta hacia arriba, hacia el progreso, hacia la luz. Pero esa línea tiene grietas, tiene anomalías, tiene objetos, estructuras y conocimientos que simplemente no encajan en ninguna parte del relato oficial. Imagina por un momento que abres el cajón de tu escritorio y encuentras una fotografía tuya que no recuerdas haberte tomado, en un lugar donde nunca has estado, usando ropa que nunca has tenido. Esa sensación de inquietud, esa pregunta sin respuesta que se instala en tu pecho, es exactamente lo que sienten los arqueólogos cuando descubren ciertos artefactos. Los estudian, los miden, los datan y luego, en silencio, los guardan en los almacenes de los museos. Porque no saben qué hacer con ellos. Porque desafían todo lo que creemos saber. Hoy vamos a abrir esos cajones. Vamos a viajar desde el altiplano de Bolivia hasta las costas de Grecia, desde las cuevas de Sudáfrica hasta las profundidades de las pirámides egipcias, desde la ruta de la seda hasta las selvas de Indonesia, desde las islas de Escocia hasta los desiertos de Brasil. 8 lugares, 8 misterios, 8 preguntas que la ciencia oficial todavía no puede responder. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos y milenios construyeran estructuras con precisiones que hoy requieren láser? ¿Quiénes eran esos seres humanos que, supuestamente primitivos, demostraban conocimientos que nosotros apenas estamos redescubriendo? ¿Y por qué, cada vez que encontramos algo que no encaja, preferimos ignorarlo en lugar de reescribir lo que creemos saber? Si este video te hace pensar, te invito a dejar un comentario con tu teoría. Dale me gusta si crees que la historia tiene más capítulos de los que nos han contado, y suscríbete si quieres seguir explorando estos misterios juntos, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Cada dato, cada medición, cada descubrimiento que mencionaré ha sido documentado por arqueólogos, geólogos y científicos de instituciones reconocidas. La diferencia es que aquí no vamos a ignorar las preguntas incómodas. Cierra los ojos un momento, respira profundo y prepárate para despertar en un mundo donde el pasado es mucho más extraño, mucho más sofisticado y mucho más misterioso de lo que jamás imaginaste. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y las noches pueden descender a 20 grados bajo cero, los antiguos habitantes del altiplano boliviano decidieron construir algo imposible. No una simple aldea, no un refugio contra los elementos, sino un observatorio astronómico de piedra tan preciso que, 1500 años después de su abandono, todavía marca los solsticios y equinoccios con exactitud milimétrica. Bienvenidos a Calasasaya, el corazón ceremonial de Tiahuanaco, una civilización que floreció y desapareció mucho antes de que los incas siquiera existieran. Imagina el escenario. Estás de pie en una explanada rectangular de 120 metros de largo por 130 de ancho. A tu alrededor, pilares de piedra arenisca roja se elevan como centinelas silenciosos, algunos alcanzando los 3 metros de altura. El viento del altiplano silba entre ellos, llevando consigo el polvo de siglos. Hacia el este, el sol comienza a asomar sobre las montañas y su primer rayo atraviesa la entrada principal del templo con una precisión que parece diseñada, porque lo fue. Cada 21 de junio, solsticio de invierno en el hemisferio sur, ese rayo de luz pasa exactamente por el centro de la puerta principal. Cada 21 de diciembre, solsticio de verano, el sol se alinea con una piedra angular específica en el muro norte. Y en los equinoccios, el 20 de marzo y el 22 de septiembre, la luz divide el templo en 2 mitades perfectas. Los arqueólogos convencionales datan Calasasaya alrededor del año 500 de nuestra era, atribuyéndolo a la cultura Tiahuanaco, una civilización preincaica que dominó la región durante siglos. Pero hay un problema.
El ingeniero Arthur Poznański, que estudió el sitio durante más de 50 años, realizó mediciones que sugerían algo perturbador. Según sus cálculos arqueoastronómicos, basados en la inclinación del eje terrestre y la alineación de las piedras, Kalasasaya podría haber sido construido hace más de 15.000 años. La comunidad académica rechazó sus conclusiones, pero nunca pudo refutar completamente sus mediciones. El debate continúa hasta hoy. Lo que nadie discute es la monumentalidad de la obra. Algunos de los bloques de piedra utilizados en Kalasasaya pesan más de 100 toneladas. La cantera más cercana de donde podrían haberse extraído está a más de 10 kilómetros de distancia. Y el transporte no es el único misterio. Las piedras están unidas mediante un sistema de grapas metálicas en forma de T, fundidas directamente en ranuras talladas con precisión en la roca. Análisis metalúrgicos han revelado que estas grapas son una aleación de cobre, arsénico y níquel, una combinación que requiere temperaturas de fundición superiores a los 1000 grados centígrados. ¿Cómo lograron esto pueblos supuestamente sin acceso a hornos industriales? Dentro del complejo de Kalasasaya se encuentra uno de los artefactos más enigmáticos de toda América precolombina. El monolito Ponce, una estatua de piedra de casi 3 metros de altura que representa una figura humanoide con rasgos estilizados, sosteniendo objetos que algunos interpretan como símbolos de autoridad y otros como representaciones de conocimiento astronómico. Pero más famoso aún es el cercano monolito Bennett, de 7 metros y medio de altura y más de 20 toneladas de peso, el más grande jamás encontrado en Tiahuanaco. Las tallas en su superficie muestran patrones geométricos repetitivos que algunos investigadores han interpretado como calendarios, mientras otros ven en ellos representaciones de ciclos cósmicos que abarcan miles de años. Camina por Kalasasaya al amanecer y algo extraño sucede. El frío del altiplano penetra hasta los huesos, pero hay una sensación de orden, de propósito, que trasciende la incomodidad física. Los pilares de piedra no están colocados al azar. Cada uno ocupa una posición calculada, como las teclas de un instrumento gigantesco diseñado para tocar una sinfonía escrita en luz solar. Los arqueólogos modernos, utilizando software de simulación astronómica, han confirmado que las alineaciones de Kalasasaya coinciden con eventos celestiales con un margen de error inferior a 1 grado. Para poner esto en perspectiva, el observatorio de Greenwich, construido en el siglo XVII con los mejores instrumentos de su época, tenía márgenes de error similares. La civilización Tiahuanaco desapareció alrededor del año 1100 de nuestra era, probablemente debido a cambios climáticos que devastaron sus sistemas agrícolas. Cuando los incas llegaron a la región 400 años después, encontraron las ruinas ya abandonadas y las incorporaron a su propia mitología, creyendo que habían sido construidas por gigantes o por el dios creador Viracocha. En cierto sentido, tenían razón. Quienquiera que construyó Kalasasaya poseía conocimientos que, en términos de precisión astronómica, rivalizaban con cualquier cosa que la humanidad produciría durante los siguientes milenios. Y aquí está el dato que debería quitarte el sueño esta noche. Si Kalasasaya fue diseñado para funcionar como un calendario perpetuo, entonces sus constructores no solo entendían los movimientos del Sol, sino que anticipaban que su creación sería utilizada durante miles de años. Construyeron para la eternidad. Construyeron para nosotros. La pregunta es, ¿sabían que estaríamos aquí para observarlo? Pero Kalasasaya no es el único lugar donde el pasado guarda secretos sumergidos en el tiempo. A miles de kilómetros de distancia, bajo las aguas del Mediterráneo, otra civilización desapareció en una sola noche, llevándose consigo respuestas que apenas estamos comenzando a desenterrar. En el año 373 antes de nuestra era, los habitantes de Gelike se preparaban para dormir después de una jornada ordinaria. Era una ciudad próspera en la costa norte del Peloponeso, capital de la Liga Aquea, famosa por su templo dedicado a Poseidón, el dios del mar. Esa noche algo despertó a los ciudadanos, un ruido sordo, como un trueno subterráneo, seguido de un temblor que hizo caer las estatuas de sus pedestales. Los que lograron salir a las calles vieron algo que ningún griego había presenciado jamás.
El mar se retiró, dejando el lecho marino expuesto bajo la luz de las estrellas, y luego regresó. La ola que siguió no fue un tsunami cualquiera. Según los registros de autores antiguos como Diodoro Sículo y Pausanias, el mar tragó la ciudad entera en cuestión de minutos. Más de 2000 personas murieron esa noche. Los edificios, los templos, las plazas públicas donde los filósofos debatían y los mercaderes vendían aceitunas, todo fue engullido por el Mediterráneo. Cuando el sol salió al día siguiente, donde antes había existido una de las ciudades más importantes de Grecia, solo quedaban olas rompiendo contra un litoral transformado. Durante los siglos siguientes, Gélike se convirtió en leyenda. El filósofo Platón, que vivió apenas una generación después del desastre, se inspiró en ella para escribir sobre la Atlántida, esa isla mítica destruida por los dioses como castigo por la arrogancia humana. Pero, diferencia de la Atlántida, Gélike existió. Está documentada. Fue visitada por historiadores que navegaron sobre sus ruinas sumergidas y describieron cómo podían ver las estatuas de bronce a través del agua cristalina. El geógrafo Pausanias, escribiendo en el siglo II de nuestra era, menciona que los pescadores todavía enganchaban sus redes en los techos de los edificios submarinos. Y luego, silencio. Durante casi 2000 años, la ubicación exacta de Gélike se perdió. Las menciones en textos clásicos se consideraban exageraciones poéticas. Los mapas medievales no la incluían. Para la arqueología del siglo XIX, Gélike era tan mítica como la propia Atlántida, hasta que una pareja de arqueólogos decidió buscarla. Dora Katsonopoulou y Steven Soter comenzaron sus investigaciones en 1988. Durante más de una década, enfrentaron el escepticismo de sus colegas y la frustración de búsquedas infructuosas. El problema era que el litoral griego había cambiado dramáticamente desde la antigüedad. Sedimentos fluviales, cambios tectónicos y fluctuaciones del nivel del mar habían alterado completamente la geografía de la región. Gélike no estaba donde los textos antiguos sugerían que debía estar. El avance llegó en 2001, cuando nuevas tecnologías de radar permitieron penetrar las capas de sedimento que cubrían la llanura costera. Lo que encontraron fue extraordinario: restos de edificios, cerámica, monedas y estructuras urbanas enterradas bajo 5 metros de lodo y arena, no en el mar como se esperaba, sino en tierra firme. El Golfo de Corinto se había retirado con el tiempo, dejando los restos de Gélike kilómetros tierra adentro. La ciudad no había sido simplemente sumergida, había sido literalmente tragada por la tierra durante el terremoto y luego cubierta por siglos de sedimentación fluvial. Las excavaciones revelaron algo fascinante sobre la vida cotidiana en la Grecia clásica. Encontraron talleres de cerámica con vasijas todavía en los hornos, interrumpidos en medio de su cocción por el cataclismo. Hallaron monedas de plata acuñadas en Gélike, confirmando su importancia económica en la región. Descubrieron los cimientos de edificios públicos construidos según los principios arquitectónicos descritos por Vitruvio siglos después, evidenciando que los conocimientos de ingeniería griegos eran más antiguos y extendidos de lo que se creía. Pero quizás lo más escalofriante fue lo que encontraron en las capas inferiores. Debajo de la Gélike clásica del siglo IV antes de nuestra era, los arqueólogos descubrieron restos de otra ciudad más antigua, de la Edad del Bronce, que también había sido destruida por un cataclismo similar aproximadamente 1000 años antes. Gélike no fue la primera víctima del dios Poseidón en ese lugar. La ubicación misma parecía maldita, construida sobre una falla tectónica activa que castigaba a sus habitantes con regularidad milenaria. Y sin embargo, generación tras generación, los griegos volvían a construir sobre las ruinas de sus ancestros. Hoy, las excavaciones en Gélike continúan revelando secretos. Cada temporada de excavación desentierra nuevos fragmentos de una civilización que, durante 2000 años, existió solo en las páginas de libros antiguos. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un sistema de alcantarillado sorprendentemente sofisticado,
de técnicas de construcción antisísmica que sugieren que los elicenses intentaban protegerse de los terremotos que finalmente los destruyeron, y de una red comercial que conectaba a esta pequeña ciudad griega con mercados tan lejanos como Egipto y Fenicia. La historia de Helike nos recuerda algo importante. Lo que consideramos mito a menudo fue realidad olvidada. Los antiguos no exageraban tanto como creíamos. Sus descripciones de ciudades perdidas, de cataclismos y de civilizaciones desaparecidas merecen ser tomadas más en serio. Si Helike existió exactamente como la describieron, ¿cuántas otras historias que descartamos como fantasía están esperando ser redescubiertas bajo nuestros pies? Y hablando de descubrimientos que desafían lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros, existe un lugar en Sudáfrica donde alguien, hace 70.000 años, hacía algo que no debería haber sido posible: preparar camas con conocimiento farmacéutico. Existe un acantilado de arenisca en la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, donde el río Tongati ha tallado una cavidad natural que sirvió de refugio a generaciones de seres humanos durante más de 77.000 años. Se llama la cueva de Sibudu, y lo que los arqueólogos descubrieron en su interior ha reescrito nuestra comprensión de la inteligencia humana en la prehistoria profunda. No encontraron armas sofisticadas ni arte rupestre espectacular. Encontraron camas, lechos cuidadosamente preparados con plantas seleccionadas por sus propiedades, medicinales, organizados en capas, quemados periódicamente para eliminar parásitos y reconstruidos una y otra vez a lo largo de milenios. Esto no era comportamiento primitivo, esto era ciencia aplicada. Imagina la escena. Es de noche hace 70.000 años. Afuera de la cueva, la sabana africana está llena de depredadores: leones, leopardos, hienas. El fuego en la entrada de la cavidad proporciona luz y calor, pero también algo más valioso: seguridad psicológica, la sensación de que hay un límite entre el mundo salvaje y el espacio domesticado. Dentro, los habitantes de Sibudu han preparado sus lechos. No simplemente amontonaron hierba seca como haría un animal. Seleccionaron específicamente Cryptocarya woodii, un árbol cuyas hojas contienen compuestos químicos que repelen mosquitos y otros insectos. Sobre esta capa base añadieron plantas aromáticas que, según análisis químicos modernos, tienen propiedades antibacterianas y repelentes de garrapatas. La arqueóloga Lynn Wadley, de la Universidad de Witwatersrand, lideró las excavaciones que revelaron este descubrimiento en 2011. Su equipo encontró 15 capas distintas de estos lechos vegetales, acumuladas a lo largo de miles de años. Cada capa mostraba el mismo patrón: selección deliberada de plantas con propiedades beneficiosas, organización sistemática de los materiales y quemado periódico seguido de reconstrucción. Los análisis de fitolitos, esos diminutos cristales de sílice que las plantas dejan como firma química, confirmaron que las especies utilizadas no crecían dentro de la cueva ni en sus inmediaciones. Habían sido recolectadas en expediciones específicas, lo que implica planificación, conocimiento botánico transmitido entre generaciones y abstracción mental, la capacidad de imaginar un resultado futuro y trabajar hacia él. Esto es lo que hace tan perturbador el descubrimiento de Sibudu. Desafía la narrativa de progreso lineal que nos enseñaron. Según el modelo tradicional, los seres humanos de hace 70.000 años eran cazadores-recolectores básicos, capaces de fabricar herramientas simples pero sin la sofisticación cognitiva necesaria para la medicina, la planificación a largo plazo o el conocimiento científico sistemático. Sibudu demuestra que esto es falso. Nuestros ancestros no solo sobrevivían, optimizaban. No solo existían, experimentaban, aprendían, mejoraban. Pero las camas no son el único misterio de Sibudu. En las mismas capas estratigráficas, los arqueólogos encontraron evidencia de otras tecnologías avanzadas. Descubrieron residuos de adhesivos complejos, mezclas de resina de planta, ocre rojo y grasa animal que eran utilizadas para fijar puntas de piedra a mangos de madera. La fabricación de estos adhesivos requería un proceso de varios pasos: recolectar los ingredientes,
calentarlos a temperaturas específicas, mezclarlos en proporciones correctas y aplicarlos antes de que se endurecieran. Los experimentos modernos han demostrado que recrear estos adhesivos siguiendo las recetas antiguas es sorprendentemente difícil. Requiere conocimiento que solo puede adquirirse mediante ensayo y error sistemático a lo largo de muchas generaciones. También encontraron las agujas de hueso más antiguas de África, herramientas finas con ojos perforados para pasar fibras vegetales, lo que sugiere que los habitantes de Sibudu fabricaban ropa o redes. Hallaron restos de trampas elaboradas para cazar animales pequeños, una técnica que requiere entender el comportamiento de las presas y predecir sus movimientos. Y descubrieron pigmentos de ocre en múltiples colores, mezclados y almacenados en conchas, que probablemente se usaban para decoración corporal, arte o rituales, cuyo significado se perdió en la noche de los tiempos. La cueva de Sibudu estuvo habitada intermitentemente durante más de 40.000 años, desde hace aproximadamente 77.000 años hasta hace 38.000 años. Durante ese periodo inmenso, la tecnología no permaneció estática. Los arqueólogos han documentado cambios en los estilos de herramientas, mejoras en las técnicas de fabricación de adhesivos y variaciones en la selección de plantas para los lechos que sugieren adaptación a cambios climáticos y ambientales. Estos seres humanos no eran fósiles vivientes atrapados en un eterno presente primitivo. Eran innovadores, científicos de su propia era, resolviendo problemas con los recursos disponibles y transmitiendo sus soluciones a las siguientes generaciones. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar a una madre de hace 70.000 años preparando un lecho para sus hijos, seleccionando las hojas que los protegerían de los insectos durante la noche, asegurándose de que estuvieran cómodos y seguros antes de dormir. Ese gesto de cuidado, esa aplicación de conocimiento para el bienestar de los seres queridos, nos conecta con ella a través de un abismo de tiempo casi incomprensible. No era tan diferente de nosotros. Quizás en los aspectos que realmente importan, era exactamente igual. Y si los seres humanos de hace 70.000 años eran capaces de ciencia botánica y química de adhesivos, ¿de qué más eran capaces otras civilizaciones antiguas que hemos subestimado? En las profundidades de Egipto, bajo las pirámides que todos conocen, existen sarcófagos que plantean preguntas igualmente perturbadoras sobre las capacidades tecnológicas del pasado. Saqqara. El nombre evoca imágenes de la pirámide escalonada de Zoser, la más antigua de Egipto, construida hace 4.700 años. Pero la mayoría de los turistas que visitan este vasto complejo funerario al sur de El Cairo nunca ven su secreto más perturbador. A kilómetros de los circuitos turísticos, en un sistema de túneles subterráneos conocido como el Serapeum, descansan 24 cajas de granito que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto. El Serapeum fue descubierto en 1850 por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Estaba buscando la tumba del dios Apis, el toro sagrado que los egipcios veneraban como manifestación de Ptah, dios de los artesanos. Lo que encontró fue mucho más extraño. Una galería subterránea de 300 metros de longitud, excavada en la roca viva, con nichos laterales que albergaban sarcófagos monumentales. Cada uno de estos sarcófagos estaba tallado de un solo bloque de granito rosa de Asuán o granito negro de quién sabe dónde, y cada uno pesaba aproximadamente 70 toneladas. Con sus tapas incluidas, algunos conjuntos superaban las 100 toneladas. Pero el peso no es lo que perturba a los ingenieros modernos que han estudiado estos sarcófagos, es la precisión. Christopher Dunn, un ingeniero de manufactura con 40 años de experiencia en la industria aeroespacial, visitó el Serapeum en los años 90 con herramientas de medición profesionales. Lo que descubrió desafiaba toda lógica. Las superficies interiores de los sarcófagos estaban pulidas con una planitud que medía menos de 2 milésimas de milímetro de desviación a lo largo de toda su extensión. Los ángulos internos eran perfectos 90 grados, con tolerancias que rivalizaban con las de máquinas de precisión modernas.
Las esquinas interiores, donde se unen tres superficies perpendiculares, mostraban radios tan pequeños que sugerían el uso de herramientas que no deberían haber existido en el antiguo Egipto. Para contextualizar lo que esto significa, imagina intentar tallar el interior de una caja de granito de 3 metros de largo, 1,5 de ancho y 2 de alto, utilizando solo herramientas de cobre y piedra, que es lo que supuestamente tenían los egipcios. El granito es una de las rocas más duras que existen, con una dureza de 7 en la escala de Mohs. El cobre tiene una dureza de 3, es como intentar tallar acero con mantequilla. Y sin embargo, alguien logró no solo tallar estos sarcófagos, sino hacerlo con una precisión que hoy requeriría fresadoras CNC controladas por computadora y horas de trabajo, incluso con tecnología del siglo XXI. La explicación oficial es que los egipcios usaban arena de cuarzo como abrasivo, frotándola pacientemente entre herramientas de cobre y la superficie de granito durante meses o años. Esta técnica, en teoría, podría eventualmente desgastar la roca. Pero los experimentos modernos que han intentado replicar el proceso han producido resultados desalentadores: superficies irregulares, ángulos imprecisos y tiempos de trabajo que harían imposible producir 24 sarcófagos en toda la historia del antiguo Egipto, y mucho menos durante los pocos siglos en que supuestamente fueron fabricados. Hay otros detalles perturbadores. Las tapas de los sarcófagos, que pesan entre 15 y 30 toneladas cada una, fueron talladas para encajar perfectamente con las cajas, creando un sello tan preciso que cuando se colocaban, el aire atrapado dentro tardaba varios segundos en escapar. Este nivel de ajuste requiere mediciones y controles de calidad que implican un sistema de unidades estandarizadas, herramientas de verificación y una cadena de producción organizada. No es trabajo de artesanos improvisados golpeando piedras, es ingeniería industrial. Además, está el misterio del transporte. Las canteras de granito rosa más cercanas están en Asuán, a más de 800 kilómetros de Sácara, río arriba por el Nilo. Mover bloques de 70 toneladas esa distancia, incluso utilizando el río, habría requerido embarcaciones de una capacidad que no tenemos evidencia de que existieran. Y una vez en Sácara, esos bloques tuvieron que ser transportados a través del desierto y bajados a túneles subterráneos mediante rampas de inclinaciones imposibles. Los ingenieros han calculado que, con las técnicas supuestamente disponibles, mover un solo sarcófago desde la cantera hasta su nicho final habría requerido el trabajo de más de 1000 personas durante varios meses. Y aquí llegamos al aspecto más desconcertante del Serapeum. Cuando Auguste Mariette abrió los sarcófagos en 1850, la mayoría estaban vacíos. No encontró momias de toros sagrados, ni ajuares funerarios, ni inscripciones que explicaran su propósito. Solo cajas vacías de precisión imposible, esperando en la oscuridad desde hacía milenios. Los pocos restos orgánicos encontrados en algunos sarcófagos fueron datados en épocas muy posteriores a la supuesta construcción de las cajas, sugiriendo que fueron reutilizados por generaciones posteriores de egipcios que tampoco sabían quién los había fabricado ni para qué. Camina por los túneles del Serapeum hoy, si tienes la suerte de obtener un permiso especial, porque está cerrado al público general, y sentirás algo extraño. El aire es denso, frío, inmóvil. La oscuridad es absoluta más allá del alcance de las linternas, y los sarcófagos, esos gigantes de piedra pulida, parecen guardar un secreto que se niegan a revelar. Pasa tu mano por sus superficies interiores y sentirás una suavidad que no debería existir, un acabado que tus dedos reconocen instintivamente como producto de tecnología avanzada, aunque tu mente se niegue a aceptarlo. La arqueología oficial mantiene que estos sarcófagos fueron tallados durante las dinastías 26 a 30 del antiguo Egipto, entre los siglos 7 y 4 antes de nuestra era. Pero algunos investigadores alternativos señalan que no existe ningún registro jeroglífico que describa su fabricación, ninguna escena en ninguna tumba que muestre a artesanos trabajando en ellos, ninguna herramienta encontrada que pudiera haberlos producido. Simplemente aparecen en la historia, perfectos y silenciosos, como si siempre hubieran estado allí. ¿Heredaron los egipcios?
¿Dinásticos tecnología de una civilización anterior cuyo conocimiento se perdió? ¿O poseían ellos mismos capacidades que hemos subestimado sistemáticamente? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Los sarcófagos del Serapeum son uno de esos artefactos que la arqueología prefiere no discutir en profundidad, porque cualquier explicación genera más preguntas de las que responde. Y en ciencia, a veces el silencio es más cómodo que la incertidumbre. Pero si la precisión de Saqqara te parece sorprendente, prepárate para viajar al otro lado del mundo, donde un manuscrito olvidado durante 900 años reveló que alguien, hace más de un milenio, conocía los cielos con una exactitud que no alcanzaríamos hasta la invención del telescopio. El año 1900. Un monje taoísta llamado Wang Yuanlu cuida de un complejo de cuevas budistas en el desierto de Gobi, en la frontera occidental de China. Las cuevas de Mogao, como se las conoce, están decoradas con frescos religiosos de extraordinaria belleza, pero Wang apenas puede mantenerlas. El imperio Qing se desmorona, los fondos son inexistentes y el desierto amenaza con tragarse siglos de arte sagrado bajo dunas de arena. Un día, mientras limpia una de las cuevas, Wang nota algo extraño en una pared. El yeso suena hueco. Con cuidado retira las capas superficiales y descubre una puerta sellada. Detrás hay una cámara pequeña, de apenas 3 metros cuadrados, repleta hasta el techo de manuscritos antiguos. Wang acaba de encontrar la biblioteca más importante de la historia de Asia Central. La biblioteca de Dunhuang, como se la llamaría después, contenía más de 40.000 documentos en múltiples idiomas: chino, tibetano, sánscrito, uigur, sogdiano. Había textos religiosos, tratados comerciales, documentos legales, poesía, y entre todo ese tesoro de papel y seda, un rollo que cambiaría nuestra comprensión de la astronomía antigua. Se le conoce hoy como el mapa estelar de Dunhuang y fue dibujado alrededor del año 700 de nuestra era, durante la dinastía Tang. Imagina desenrollar ese manuscrito por primera vez. Tiene casi 2 metros de largo y está dividido en 12 secciones, cada una representando una porción diferente del cielo nocturno. En total, muestra 1.345 estrellas organizadas en 257 agrupaciones o constelaciones chinas. Pero lo extraordinario no es la cantidad de estrellas, sino la precisión de sus posiciones. Cuando los astrónomos modernos compararon el mapa de Dunhuang con catálogos estelares contemporáneos, descubrieron algo asombroso. Las posiciones eran correctas con un margen de error inferior a 4 grados para la mayoría de las estrellas, y muchas estaban ubicadas con precisión de menos de 1 grado. Para entender lo que esto significa, considera el contexto histórico. En el año 700, Europa estaba sumida en lo que los historiadores llaman la Alta Edad Media. El conocimiento astronómico grecorromano se había perdido en gran medida, preservado solo en fragmentos en monasterios aislados. Los árabes apenas comenzaban a desarrollar la astronomía islámica, que eventualmente transmitiría ese conocimiento de vuelta a Europa. Mientras tanto, en China, alguien dibujaba un mapa del cielo con una precisión que Europa no alcanzaría hasta la invención del telescopio, casi 1000 años después. El mapa de Dunhuang no solo muestra estrellas, demuestra comprensión matemática profunda. Las estrellas están proyectadas sobre una superficie plana utilizando un sistema de coordenadas que reconoce la curvatura de la esfera celeste. Esto requiere conocimiento de geometría esférica, trigonometría y técnicas de proyección cartográfica que supuestamente no existían en esa época fuera de los círculos más eruditos. ¿Quién fue el astrónomo anónimo que creó este mapa? ¿Qué instrumentos utilizó para medir las posiciones estelares con tal precisión? ¿Y por qué su trabajo fue sellado en una cueva y olvidado durante 900 años? Los textos que acompañan al mapa estelar en la biblioteca de Dunhuang sugieren que la astronomía china de la dinastía Tang era mucho más avanzada de lo que los historiadores occidentales habían asumido. Había tratados sobre eclipses que predecían su ocurrencia con días de anticipación.
Había catálogos de cometas que describían sus trayectorias con detalle suficiente para permitir identificación moderna. Había incluso observaciones de supernovas, esas explosiones estelares cataclísmicas registradas con fechas y posiciones que los astrónomos contemporáneos han podido confirmar. El astrónomo que creó el mapa de Dunhuang probablemente trabajaba en el Observatorio Imperial de Chang'an, la capital Tang, una de las ciudades más grandes del mundo en su época, con casi 1 millón de habitantes. Allí, equipos de astrónomos mantenían vigilancia constante del cielo, no por curiosidad científica en el sentido moderno, sino porque los emperadores chinos creían que los eventos celestiales presagiaban eventos terrenales. Un eclipse podía anunciar la caída de una dinastía. Un cometa podía predecir una invasión. La astronomía era asunto de Estado, financiada generosamente y practicada por las mentes más brillantes del imperio. Lo que hace único al mapa de Dunhuang es su supervivencia. La mayoría de los documentos astronómicos chinos antiguos se perdieron en incendios, guerras e inundaciones. Este mapa sobrevivió precisamente porque fue sellado en una cueva olvidada, protegido del clima y del caos de la historia. Es una ventana accidental a un conocimiento que fue común en su época, pero que hoy parece extraordinario. Hay algo melancólico en sostener una copia del mapa de Dunhuang y pensar en todas las otras ventanas que se cerraron para siempre. ¿Cuántos otros astrónomos anónimos observaron los cielos con igual precisión y dejaron registros que ya no existen? ¿Cuántos descubrimientos se hicieron y se perdieron solo para ser redescubiertos siglos después por personas que nunca supieron que estaban siguiendo pasos antiguos? El conocimiento humano no es una línea recta hacia arriba. Es un río con meandros, con cascadas y remolinos, con brazos que se separan y se secan mientras otros fluyen hacia el mar. El mapa de Dunhuang nos recuerda que hubo épocas en que el río del conocimiento fluía más fuerte en lugares que hoy olvidamos. Y hablando de lugares olvidados, en una isla de Indonesia, bajo una colina que los aldeanos siempre supieron que era especial, los científicos han descubierto algo que podría reescribir la cronología entera de la civilización humana. Java Occidental. Una región de volcanes humeantes, arrozales en terrazas y selvas tan densas que el sol apenas penetra hasta el suelo. En esta tierra de fertilidad extrema y peligro geológico constante, los javaneses han construido civilizaciones durante milenios, desde los reinos hinduistas de Mataram hasta el sultanato islámico de Banten. Pero mucho antes de todos ellos, alguien construyó algo en una colina llamada Gunung Padang, y lo que construyeron desafía todo lo que creemos saber sobre cuándo comenzó la civilización. Los aldeanos locales siempre trataron la colina con reverencia, la llamaban la montaña de la iluminación, y evitaban construir sobre ella, aunque la tierra circundante estaba densamente poblada. Cuando los arqueólogos holandeses visitaron el sitio a principios del siglo XX, encontraron terrazas de piedra en la cima y columnas de basalto andesítico esparcidas por las laderas. Lo clasificaron como un sitio megalítico interesante pero no excepcional, probablemente construido hace unos 1500 años por alguna cultura local, y lo dejaron en paz. Todo cambió en 2014, cuando el geólogo Danny Hilman Natawidjaha convenció al gobierno indonesio de financiar un estudio exhaustivo del sitio utilizando tecnología moderna. Su equipo empleó radar de penetración terrestre, tomografía sísmica, sondeos por núcleos y datación por carbono 14 para examinar el interior de la colina. Los resultados fueron tan controvertidos que dividieron a la comunidad científica. Lo que encontraron fue esto. Gunung Padang no era una colina natural con construcciones en la superficie. Era una estructura artificial de múltiples capas que se extendía profundamente bajo tierra. La capa superior, visible desde hace siglos, fue datada en aproximadamente 3000 años de antigüedad, lo cual era esperado. Pero debajo había otra capa, construida sobre la primera, datada en 7500 años. Y debajo de esa, una tercera capa que los análisis de carbono 14 situaban en más de 20.000 años de antigüedad. 20.000 años. Permíteme contextualizar esa cifra.
Hace 20.000 años, la última glaciación estaba en su apogeo. El nivel del mar era 120 metros más bajo que hoy. Gran Bretaña estaba conectada a Europa continental. Indonesia era parte de una masa terrestre mayor llamada Sunda, que incluía territorios hoy sumergidos, y según el consenso arqueológico, los seres humanos en esa época eran cazadores-recolectores nómadas incapaces de construcción monumental. No había agricultura, no había ciudades, no había supuestamente la organización social necesaria para proyectos de ingeniería a gran escala. Las afirmaciones de Natawidjaha generaron una tormenta de críticas. Otros geólogos argumentaron que las muestras de carbono 14 podrían haber sido contaminadas, o que databan material orgánico natural atrapado entre las piedras, no la construcción misma. Arqueólogos señalaron que no se habían encontrado artefactos asociados que confirmaran ocupación humana tan antigua. El debate se volvió tan acalorado que la prestigiosa revista Nature publicó y luego retractó parcialmente un artículo sobre el tema, en un episodio que reveló las profundas tensiones entre quienes defienden la cronología establecida y quienes creen que debe ser revisada. Lo que nadie disputa es la complejidad estructural del sitio. Las excavaciones han revelado cámaras subterráneas, pasillos y lo que parecen ser sistemas de drenaje diseñados para canalizar el agua de lluvia lejos de las estructuras internas. Las columnas de basalto, que los holandeses asumieron, eran formaciones naturales, muestran marcas de trabajo humano, superficies aplanadas, ángulos tallados, evidencia de haber sido transportadas desde canteras a kilómetros de distancia. El esfuerzo requerido para crear Gunung Padang, independientemente de su antigüedad exacta, implica planificación, coordinación y conocimiento de ingeniería que exigen una sociedad organizada. Hay un detalle fascinante que pocos mencionan. Las columnas de basalto de Gunung Padang son geológicamente similares a las utilizadas en otro sitio megalítico, famoso, Nan Madol, en Micronesia, a miles de kilómetros de distancia a través del Pacífico. Nan Madol es una ciudad construida sobre arrecifes de coral utilizando columnas de basalto que pesan hasta 50 toneladas cada una, transportadas de alguna manera desde canteras en islas vecinas. Los arqueólogos convencionales datan Nan Madol en aproximadamente el siglo VIII de nuestra era, pero las leyendas locales hablan de constructores mucho más antiguos, gigantes o dioses que levantaron las piedras con magia. ¿Existe alguna conexión entre estos sitios? ¿Hubo alguna vez una cultura marinera del Pacífico que construía con columnas de basalto y cuyos orígenes se pierden en la prehistoria profunda? Gunung Padang permanece parcialmente excavado, con la mayoría de sus secretos todavía bajo tierra. El gobierno indonesio ha declarado el sitio Patrimonio Nacional y ha limitado las excavaciones para preservarlo. Esto significa que las preguntas más importantes sobre la antigüedad real de las capas inferiores, sobre el propósito de las cámaras subterráneas, sobre quiénes fueron sus constructores, pueden tardar décadas en responderse, si es que alguna vez se responden. Mientras tanto, la colina sigue allí, verde y silenciosa, bajo el sol tropical, guardando sus secretos como lo ha hecho durante milenios. Los aldeanos todavía la tratan con reverencia, todavía evitan construir sobre ella, todavía cuentan historias de los ancestros que la edificaron en tiempos tan remotos que ni siquiera los dioses los recuerdan. Y si la antigüedad de Gunung Padang te parece difícil de aceptar, considera esto. En una pequeña isla de Escocia, 2 casas de piedra han permanecido en pie durante 5.000 años, sin mortero, sin mantenimiento, desafiando todo lo que creemos saber sobre la durabilidad de las construcciones humanas. Papa Westray. Probablemente nunca hayas oído hablar de esta isla. Es una de las más pequeñas del archipiélago de las Orcadas, al norte de Escocia, con menos de 100 habitantes permanentes y un clima que define la palabra inhóspito. Los vientos del Atlántico Norte azotan sus costas casi constantemente. La lluvia cae más de 200 días al año. Las temperaturas rara vez superan los 15 grados incluso en verano. Y, sin embargo,
En la costa occidental de esta isla improbable, 2 estructuras de piedra han resistido todo lo que el clima puede arrojarles durante más de 5000 años. Se llaman Knapp of Howard y son las casas más antiguas del norte de Europa que todavía conservan sus paredes en pie. No ruinas, no cimientos, no fragmentos arqueológicos, casas con paredes de más de 1,5 metros de altura, con divisiones interiores, con estantes de piedra empotrados en los muros, con hogares centrales donde las familias neolíticas cocinaban y se calentaban hace 5 milenios. Cuando las visitas hoy puedes caminar por los mismos espacios donde vivieron personas que nunca conocieron el metal, la escritura ni la rueda. La datación por carbono 14 sitúa la ocupación de Knapp of Howard entre los años 3700 y 2800 antes de nuestra era, lo que las hace contemporáneas o incluso anteriores a las primeras pirámides de Egipto. Pero mientras las pirámides requirieron el esfuerzo de un estado centralizado con miles de trabajadores, Knapp of Howard fue construido por una comunidad agrícola pequeña, probablemente una sola familia extendida, utilizando solo piedra local sin trabajar y técnicas que hemos olvidado. ¿Cómo es posible que estas casas hayan sobrevivido tanto tiempo? La respuesta está en su diseño, un diseño que revela un conocimiento profundo de los materiales y el clima local. Las paredes son de construcción doble. 2 capas de piedra con un relleno de escombros y tierra entre ellas, creando aislamiento térmico. Los muros se estrechan ligeramente hacia arriba, distribuyendo el peso de manera que cada piedra ayuda a sostener a las sin necesidad de mortero. Las entradas están orientadas lejos de los vientos dominantes. Los techos originales, probablemente de madera cubierta con paja o turba, han desaparecido hace mucho, pero las paredes que los sostenían permanecen firmes. Las excavaciones realizadas en los años 70 revelaron detalles íntimos sobre la vida de los habitantes de Knapp of Howard. Encontraron huesos de ovejas, vacas y cerdos, evidenciando ganadería establecida. Hallaron restos de cebada y trigo, demostrando agricultura cerealista. Descubrieron anzuelos de hueso y espinas de pescado, indicando que complementaban su dieta con productos del mar. Encontraron cerámica decorada con patrones geométricos, herramientas de piedra finamente trabajadas y objetos de hueso tallado cuya función exacta sigue siendo debatida. Estos no eran salvajes viviendo en cuevas, eran agricultores establecidos, artesanos habilidosos, miembros de una cultura sofisticada que floreció en estas islas remotas milenios antes de que los vikingos siquiera existieran. Hay algo que los arqueólogos llaman la paradoja neolítica de las Orcadas. Esta cadena de islas pequeñas, con recursos limitados y un clima brutal, fue hogar de algunas de las construcciones más impresionantes de la Europa prehistórica. Además de Knapp of Howard, las Orcadas albergan Skara Brae, un pueblo neolítico también preservado, que puedes ver las camas de piedra donde dormían sus habitantes. Albergan el Círculo de Brodgar, un anillo de piedras monumentales que rivaliza con Stonehenge. Albergan Maeshowe, una tumba de corredor cuya entrada se alinea perfectamente con el sol poniente del solsticio de invierno. Para una población que probablemente nunca superó unos pocos miles de personas, la inversión de trabajo en estos monumentos es desproporcionada, casi obsesiva. ¿Por qué? ¿Qué impulsaba a estos isleños neolíticos a construir para la eternidad mientras sus contemporáneos en otras partes de Europa dejaban apenas rastros arqueológicos? Algunas teorías sugieren que las Orcadas eran un centro religioso, un lugar de peregrinación donde comunidades de toda Gran Bretaña venían a participar en ceremonias estacionales. Otras proponen que el aislamiento geográfico permitió el desarrollo de tradiciones arquitectónicas únicas que se perfeccionaron a lo largo de generaciones. Otras más especulan que hubo algún conocimiento específico, quizás relacionado con la astronomía o la navegación, que hizo de estas islas un lugar de importancia especial. Párate frente a Knapp of Howard en un día de invierno, cuando el viento aúlla desde el Atlántico y las olas rompen contra los acantilados cercanos, y entenderás algo que ningún libro puede transmitir. Estas casas no sobrevivieron a pesar del clima. Sobrevivieron porque fueron diseñadas específicamente para él.
por personas que conocían su entorno con una intimidad que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos imaginar. Cada piedra fue seleccionada por su forma y tamaño. Cada muro fue orientado considerando décadas de observación del viento y la lluvia. Cada decisión de diseño refleja generaciones de ensayo y error, de conocimiento transmitido de padres a hijos, de respeto por un lugar que era tanto hogar como adversario. 5000 años. Es un periodo de tiempo casi incomprensible. Cuando los habitantes de Knapp of Howard encendieron su último fuego y abandonaron estas casas por razones que desconocemos, faltaban todavía 2000 años para que Homero escribiera la Ilíada. Faltaban 3000 años para el nacimiento de Cristo. Faltaban 4500 años para que tú estuvieras sentado donde estás ahora, escuchando esta historia. Y las paredes que ellos construyeron siguen en pie, pero si 5000 años te parecen mucho, prepárate para el último misterio de nuestro viaje, porque en las rocas del noreste de Brasil alguien dejó pinturas que podrían tener 30.000 años de antigüedad en un continente donde, supuestamente, no había nadie que pudiera pintarlas. El noreste de Brasil no es el primer lugar que viene a la mente cuando piensas en prehistoria humana. Es una región seca, de matorrales espinosos y formaciones rocosas que se alzan como islas sobre llanuras de tierra roja. Los habitantes locales la llaman Caatinga, que significa bosque blanco en tupí, por el color de los árboles cuando pierden sus hojas en la estación seca. No parece un lugar donde se reescribiría la historia de la humanidad. Pero en un parque nacional llamado Serra da Capivara, más de 1000 sitios arqueológicos contienen pinturas rupestres que desafían todo lo que creemos saber sobre cuándo y cómo los seres humanos llegaron a América. El modelo estándar, el que aparece en los libros de texto, dice esto: los seres humanos llegaron a América hace aproximadamente 15.000 años, cruzando un puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska durante la última glaciación. Estos primeros americanos, llamados la cultura Clovis por las puntas de lanza características que dejaron, se expandieron rápidamente hacia el sur, llegando a Sudamérica hace unos 13.000 años. Antes de eso, el continente estaba vacío de presencia humana. Serra da Capivara dice que esto es falso. La arqueóloga brasileña Niede Guidon comenzó a investigar la región en los años 70, atraída por informes de pinturas rupestres de extraordinaria calidad. Lo que encontró superó todas sus expectativas. No solo había pinturas, sino estratos arqueológicos con herramientas de piedra, restos de fogatas y evidencia de ocupación humana que, según múltiples técnicas de datación, se extendían hasta hace más de 30.000 años. Algunas dataciones controvertidas sugieren incluso ocupación hace 50.000 años, aunque estos resultados son disputados por muchos arqueólogos. Las pinturas mismas son extraordinarias. Hay más de 30.000 figuras documentadas en los sitios de Serra da Capivara, representando escenas de caza, rituales de grupo, animales de la fauna pleistocénica ya extinta y actividades cotidianas de una viveza que trasciende los milenios. Ves figuras humanas danzando en círculo. Ves cazadores persiguiendo venados gigantes. Ves lo que parecen ser ceremonias con participantes usando máscaras o tocados elaborados. Ves, en definitiva, a seres humanos siendo plenamente humanos, con vidas sociales, espirituales y artísticas ricas, en un continente donde supuestamente no había nadie. La controversia sobre Serra da Capivara ha dividido a la comunidad arqueológica durante décadas. Los defensores del modelo Clovis argumentan que las dataciones de Guidon son erróneas, que las herramientas de piedra encontradas podrían ser formaciones naturales confundidas con artefactos, que las fogatas antiguas podrían ser resultado de incendios naturales. Guidon y sus colegas responden con más datos, más dataciones, más evidencia, pero el consenso se resiste a cambiar. Hay demasiado invertido en el modelo establecido, demasiadas carreras construidas sobre él, demasiados libros que tendrían que ser reescritos. Pero cada año, nuevos descubrimientos en América erosionan el modelo Clovis desde múltiples frentes. En Chile, el sitio de Monteverde ha sido datado en más de 14.000 años, anterior a Clovis.
En México, huellas humanas en ceniza volcánica sugieren presencia hace 40.000 años. En California, huesos de mastodonte con marcas de herramientas han sido datados en más de 130.000 años, aunque esta última afirmación es tan extrema que pocos la aceptan. El patrón es claro. Cuanto más buscamos, más antigüedad encontramos, y el modelo de poblamiento tardío de América se vuelve cada vez más difícil de sostener. ¿Quiénes fueron los artistas de Serra da Capivara? Si las dataciones más antiguas son correctas, llegaron a América decenas de miles de años antes de lo que creíamos posible, por rutas que todavía no entendemos. Quizás vinieron por mar, bordeando las costas del Pacífico en embarcaciones primitivas. Quizás hubo múltiples oleadas de migración, algunas exitosas y otras que se extinguieron sin dejar descendientes. Quizás la historia del poblamiento de América es mucho más compleja, más antigua y más fascinante de lo que jamás imaginamos. Camina por Serra da Capivara hoy, bajo el sol implacable del noreste brasileño, y encontrarás las pinturas protegidas por abrigos rocosos naturales que las han preservado durante milenios. Los colores siguen vivos, ocres rojos, amarillos, blancos, negros. Las figuras siguen danzando, cazando, celebrando, congeladas en movimiento por artistas cuyos nombres nunca conoceremos. Pon tu mano junto a una de esas manos pintadas hace 30.000 años y sentirás algo difícil de describir. Una conexión que trasciende el tiempo, un reconocimiento de humanidad compartida que ninguna controversia académica puede negar. Porque al final, independientemente de las fechas exactas y las rutas migratorias, lo que Serra da Capivara demuestra es que los seres humanos siempre hemos sido creativos, curiosos, capaces de arte y de asombro. No importa cuándo llegamos a América. Lo que importa es que, al llegar, hicimos lo que siempre hacemos. Miramos a nuestro alrededor, encontramos belleza y la capturamos para que otros pudieran verla. 30.000 años después, todavía podemos. Hemos viajado lejos juntos, desde las alturas heladas del altiplano boliviano hasta las profundidades del Mediterráneo, desde las cuevas de Sudáfrica hasta los túneles de Egipto, desde las bibliotecas selladas de China hasta las pirámides enterradas de Indonesia, desde las islas azotadas por el viento de Escocia hasta las rocas pintadas de Brasil. 8 lugares, 8 misterios, 8 ventanas a un pasado que es más extraño, más sofisticado y más humano de lo que los libros de texto nos cuentan. ¿Qué hemos aprendido? Quizás que la línea del progreso humano no es tan recta como nos enseñaron, que hubo conocimientos que florecieron y se perdieron, tecnologías que brillaron y se apagaron, civilizaciones que construyeron maravillas y desaparecieron sin dejar más rastro que piedras silenciosas y preguntas sin respuesta. Los constructores de Calasasaya entendían los cielos. Los ingenieros de Sácara dominaban la precisión. Los astrónomos de Dunhuang cartografiaban las estrellas. Los habitantes de Sibudu practicaban medicina botánica. Y todos ellos existieron en épocas que consideramos primitivas, en lugares que consideramos marginales, dejando evidencia que preferimos no examinar demasiado de cerca. Pero quizás lo más importante que hemos aprendido es sobre nosotros mismos. Porque cuando miramos estos misterios, cuando intentamos comprender cómo fueron posibles, estamos mirando a nuestros ancestros. Estamos viendo reflejada nuestra propia capacidad de ingenio, creatividad y resiliencia. Los seres humanos que preparaban camas medicinales hace 70.000 años no eran diferentes de ti. Los artistas que pintaban animales en las rocas de Brasil hace 30.000 años sentían lo mismo que sientes tú cuando ves algo hermoso y quieres compartirlo. La continuidad es más profunda que las discontinuidades. El hilo que nos conecta es más fuerte que los abismos de tiempo que nos separan. Las piedras recuerdan lo que los libros olvidan. Recuerdan que hubo manos que las tallaron, mentes que planificaron su disposición, comunidades que trabajaron juntas para crear algo que duraría más que sus propias vidas. Recuerdan que los seres humanos siempre hemos mirado hacia arriba, hacia las estrellas, buscando significado. Que siempre hemos mirado hacia adelante, hacia el futuro, construyendo para generaciones que nunca conoceríamos.
que siempre hemos mirado hacia adentro, hacia nosotros mismos, preguntándonos quiénes somos y por qué estamos aquí. No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Los misterios que hemos explorado hoy siguen siendo misterios, y quizás lo serán siempre. Pero eso no es motivo de frustración. Es motivo de asombro, porque mientras haya preguntas, habrá curiosidad. Mientras haya curiosidad, habrá exploración. Y mientras haya exploración, seguiremos descubriendo que el mundo es más maravilloso, más antiguo y más misterioso de lo que imaginamos. La próxima vez que mires una piedra antigua, un edificio viejo, un objeto que ha sobrevivido los siglos, recuerda esto. Alguien lo hizo. Alguien con manos como las tuyas, con sueños como los tuyos, con preguntas como las tuyas. Y aunque nunca sabrás su nombre, aunque nunca conocerás su historia completa, estás conectado con esa persona a través de un hilo invisible que atraviesa todo el tiempo humano. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este video te hizo pensar, si te dejó con más preguntas que respuestas, entonces cumplió su propósito. Déjame saber en los comentarios qué misterio te pareció más fascinante. Comparte tu propia teoría, por disparatada que parezca. Y si quieres seguir explorando los enigmas del pasado, suscríbete para no perderte lo que viene. Hasta entonces, que tus propias piedras recuerden algo digno de ser contado.